Hola, a quienes veo. Hola, buen día. Hola, Buen día, Avi. Hola, profe, buen día. Bien, ¿están todos los que están? ¿Somos todos los que estamos? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿querés decir algo, Noemí, sobre los trabajos primero? ¿Los trabajos entregados? Sí, los estuvimos corrigiendo, hicimos las devoluciones, me parecieron buenos en general. Por ahí algunos les pusimos que desarrollaron un poco más, pero es normal cuando uno empieza a meterse en el mundo de la filosofía, por lo menos como nosotros la vemos, que es un poco lo que decíamos en la primera clase, de esta apertura a pensar, a profundizar en los temas, que a lo mejor de inicio uno no pueda desarrollar todo el potencial que tienen sus respuestas. Así que en el caso en que hayamos puesto que nos hubiera gustado que desarrollaran más, no es porque no estuvieran bien, sino porque había mucho potencial que por ahí se podía seguir explorando. De todos modos, quizás hacia el final retomemos un poco los temas, no los temas puntualmente, pero sí nuestra idea es que si bien hay pocas clases, podamos quizá volver. La idea de la filosofía es volver sobre lo que ya pensamos o ya sabemos y darle una vuelta más de tuerca. Entonces, por ahí nos gustaría con algunos de los temas o que ustedes individualmente pensaran qué vuelta de tuerca se le puede dar a lo que ustedes ya pensaban a partir de lo que vamos discutiendo o viendo en las clases. Porque si tenemos una idea y escuchamos y nos quedamos con la misma idea que tenemos, la filosofía mucho no nos ayuda. Entonces, bueno, esta es un poco la idea y lo que nosotros pretendemos con los trabajos. Por lo demás, las respuestas muy interesantes, fue muy lindo leerlas, nos aportaron temas musicales, por ahí algunos los conocíamos, otros no, pero ver también desde los gustos, desde la cuestión estética, que nos aportan los mensajes de las canciones. Entonces esto también nos trajo un conocimiento nuevo a nosotras de temas o letras que por ahí no conocíamos y que aportan perspectivas diferentes también. Sí, eso fue muy lindo, especialmente sí conocíamos las dos muy bien el tema de Sandro, que alguien puso. Que es muy lindo también, es muy hermoso. Bueno, ya, si ustedes tienen el programa, por ahí la fundamentación y los objetivos, es interesante que los relean, ¿no? Porque es lo que dijo Noemí en este momento. Quiero hacer voy a saludar a una mujer, una colega que se conectó al curso desde Finlandia. Se llama Lena Maya, y como no sabe mucho castellano, o por ella ahora sabe más, le voy a dar una bienvenida finés. Tervetuloa, Lena Maya, tähän kurssiin. Bueno, ya está. Y empezamos con el texto de Unamuno, Miguel de Unamuno, filósofo español del siglo pasado, que perteneció también por sus temas literarios a la generación del 98, llamada generación del 98 español. Y está en la pantalla, escrito. No es tan largo, y me imagino que lo están viendo bien, y justamente como estuvimos hablando en la clase anterior sobre el amor, y esta clase es sobre el dolor, es un texto que nos pareció intermediario. Y en primer lugar, es todo sacado del libro, es del sentimiento trágico de la vida. Pero el primer capítulo comienza así: el hombre de carne y hueso.
Lo leo en voz alta. Soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. El hombre de carne y hueso, el que nace, sufre y muere, sobre todo muere. El que come y bebe y juega y duerme y piensa y quiere. El hombre que se ve y a quien se oye, el hermano, el verdadero hermano. Porque hay otra cosa que llaman también hombre, y es el sujeto de no pocas divagaciones, más o menos científicas, agregaríamos, o filosóficas. El nuestro es el otro, el de carne y hueso, yo, tú, lector mío, aquel otro de más allá, cuanto pensamos sobre la tierra. Y después habla del amor, ¿no? Amor, dolor, compasión y personalidad, que es otro capítulo del mismo libro. Es el amor, lectores y hermanos míos, lo más trágico que en el mundo y en la vida hay. Es el amor hijo del engaño y padre del desengaño. Es el amor el consuelo en el desconsuelo. Es la única medicina contra la muerte, siendo como es de ella hermana. El amor busca con furia a través del amado algo que está allende este, y como no lo haya, se desespera. Siempre que hablamos de amor tenemos presente a la memoria el amor sexual, el amor entre hombre y mujer, para perpetuar el linaje humano sobre la tierra. Y esto es lo que hace que no se consiga reducir el amor, ni a lo puramente intelectivo ni a lo puramente volitivo, dejando lo sentimental, o si se quiere, sensitivo de él. Porque el amor no es, en el fondo, ni idea ni volición, es más bien deseo, sentimiento, es algo carnal hasta el espíritu, hasta en el espíritu. Interesante, ¿no? Es algo carnal hasta en el espíritu. Gracias al amor sentimos todo lo que de carne tiene el espíritu. El amor sexual es el tipo generador de todo amor. En el amor y por él buscamos perpetuarnos y solo nos perpetuamos sobre la tierra a condición de morir, de entregar a otro nuestra vida. Los más humildes animalejos, los vivientes ínfimos, se multiplican dividiéndose, partiéndose, dejando de ser el uno que antes eran. Pero agotada al fin la vitalidad de ser, que así se multiplica dividiéndose de la especie, tiene de vez en cuando que renovar el manantial de la vida mediante uniones de dos individuos decadentes, mediante lo que se llama conjugación en los protozoarios. Únense para volver con más brío a dividirse. Y todo acto de engendramiento es un dejar de ser, total o parcialmente, lo que se era, un partirse, una muerte parcial. Vivir es darse, perpetuarse, y perpetuarse y darse es morir. ¿Acaso el supremo deleite del engendrar no es sino un anticipado gustar la muerte, el desgarramiento de la propia esencia vital? Nos unimos a otro, pero es para partirnos. En ese más íntimo abrazo no es sino un más íntimo desgarramiento. En su fondo, el deleite amoroso sexual, el espasmo genésico, es una sensación de resurrección, de resucitar en otro, porque solo en otros podemos resucitar para perpetuarnos. Hay sin duda algo de trágicamente destructivo en el fondo del amor, tal como en su forma primitiva animal se nos presenta, en el invencible instinto que empuja a un macho y una hembra a confundirse sus entrañas en un apretón de furia. Lo mismo que les confunde a los cuerpos los separa, en cierto respecto, las almas. Al abrazarse se odian tanto como se aman. Sobre todo luchan por un tercero aún sin vida. El amor es una lucha, y especies animales hay en que al unirse el macho a la hembra la maltrata, y otras en que la hembra devora al macho luego que éste la hubo fecundado. Bueno, acá lo que nos interesaba es ponerlo como un texto intermedio entre los dos, entre la primera y la segunda unidad, hablando del amor como algo maravilloso, pero a la vez doloroso. Pero lo que queremos saber es si alguien pensó algo sobre estas afirmaciones que hace Unamuno, viniendo ya del siglo pasado. ¿Qué les parece? Que el amor. ¿Yo puedo? Sí, decime tu nombre. Milagros, Milagros, ¿qué tal? ¿cómo estás? Yo estuve leyendo ya los textos que subieron y tomando notas, y yo había puesto
perdón que busco la hoja, que el amor es el padre del engaño y el desengaño. ¿Por qué? Porque hay gente que te engaña diciéndote que te enamora y hay gente que de verdad se enamora. Después puse que es algo carnal por el espíritu. Cuando alguien se enamora ya se entrega de forma sentimental, tanto carnal. Y después puse que es destructivo también. Amar es una forma también destructiva. Es una forma destructiva, ¿están de acuerdo? En algunos casos, ¿no? No siempre. ¿En qué casos, Milagros, te parece que puedes poner un ejemplo? ¿O alguien puede poner un ejemplo de Sí, un amor? claro, depende, por ejemplo, cuando, no sé, es destructivo, no sé, yo estoy saliendo con un chico, me peleo y se vuelve mal la relación. Eso se vuelve sentimentalmente malo para mí y es destructivo hacia mi persona. ¿Por qué? Porque me pongo mal yo. ¿Está bien mi ejemplo? Sí, sí, sí. Vos querés decir en caso de conflicto, Claro. ¿no? Hay un conflicto y entonces que ese sufrimiento o ese malestar, digamos, es evitable. O sea, vos pensás que hay que salir de esa relación porque se genera ese malestar. A Yo ver, pienso que hay que salir de una relación cuando se llega a un malestar. No seguir manteniendo la relación cuando ya estás en ese malestar, porque generás más malestar. Porque si vos te seguís peleando todos los días con tu novio y te quedás con él igual, es al cohete. Rocío, vos habías dicho que depende. ¿Querés Claro, desarrollar un poco más? Sí. Hola, ¿me María. escuchan? Sí, sí, sí. Es que yo había puesto en mis respuestas a los textos, porque los respondí, Sí. eh, que el amor puede ser perjudicial porque uno mismo lo hace perjudicial, desde un momento en que uno ya no comprende que lo que está haciendo es por amor y no porque quiere, porque se ve obligado. Entonces a veces uno hace cosas que no quiere, pero por amor, esa locura que uno dice que le genera el amor. sí. Vos decís que a veces cosas que vos no harías si no estuvieras enamorada, las haces porque estás enamorada. Claro, claro, hay Eso, cosas que el amor los lleva a hacer. eso lo podés relacionar con ese tipo de amor que hablaba Eric Sima, con el banquete, amor sano y amor enfermo. Que parece un ejemplo, ¿no? De amor Sí, enfermo, si lo haces porque realmente altruistamente, porque estás enamorada, tenés ganas de hacer un bien para tu amado, sería sano, pero si lo haces porque te sentís como obligada, ya no, sería enfermo. ¿No es posible amar y no hacer en algún punto algunas concesiones? Me acuerdo de la película, alguien tiene que ceder, ¿no? Eh, ¿Puedo decir algo? sí, Eh, yo más que dar una respuesta, se me generó una pregunta. Y es como que yo sufro por amor o por la falta de amor. Es como que el amor es el que produce todas esas sensaciones y cosas en uno, pero cuando por ahí se genera de que uno está fluyendo y dando ese amor, eh, y la otra parte por ahí no lo recibe como lo hacía antes, no está sufriendo por amor. Yo pensaría que el amor no se sufre, se sufre por la falta de amor. O porque a veces en cierto sentido, como decía en el texto, que el amor a veces es como una carencia. Aquello que a nosotros nos falta lo vemos reflejado en otra persona y eso lo queremos. Y esa es la diferencia de un querer y un amar. Porque cuando uno ama, ama a la persona o lo que sea, no importa si en una relación, hasta puede ser, no sé, yo amar a mi mamá, pero la amo no porque necesite o quiera algo de ella, sino porque me sale hacia hacerlo. En cambio, otras personas por ahí yo siento que
las quiero porque me gustan algo que tienen. Y ahí va también el tema de la tolerancia, de que uno puede estar con una persona, en el caso de una pareja, y llega un momento que uno dice, no, el amor se terminó. No, quizás eso que vos veías en la persona, esa carencia que vos tenías, ya como que te diste cuenta que no era lo que en realidad necesitabas, que solo te fijaste por algo, eh, puede ser, no sé, inteligencia, belleza, y bueno, eso es lo que me hice la pregunta yo, escuchando todo esto, y dije, ¿será que uno sufre por el amor o por la falta de amor? Bueno, sí. Y algo así decía Gustavo, ¿no? No sé si Gustavo, si querés desarrollar un poco más, poner en el chat, ¿no? Cuando nos cae la ficha de que estamos enamorados, dice que sufrimos cuando no podemos estar con esa persona. O sea, sufrimos, como decía, por la falta de la persona, por la falta del amor. ¿Estás por ahí, Gustavo? ¿Querés decir algo? Bueno, quizás solamente puede participar en el chat. Y Mariana decía que cuando un vínculo es destructivo no es amor. ¿Querés desarrollar un poco más? ¿O tampoco, Mariana? Yo quiero hablar un poquito. ¿Se escucha mi voz? Dale, Julio. Sí, se escucha. Sí, con el tema de la vez pasada que estuvimos leyendo los textos y bueno, que es una colación de lo que viene ahora como otro tema, y escuchando también vos y los comentarios de todos y todas. A mí me pasó cuando era muy chico, no sé, habré tenido 8 o 7 años, que iba solo a la escuela, y bueno, pasaba siempre por un porche abierto, ¿no? Sin reja, ¿no? Y había una hermosa rosa, y muchas rosas alrededor. Entonces, el primer día que pasé, me quedé pensando que la quiero para mí. Entonces, entré adentro de la casa, a la propiedad privada, justo del porche, con 7 8 años, y corté la rosa, la más hermosa de todas. Estaba ahí, espléndida. Y me la llevé. La llevé conmigo, la puse en un libro, la tuve todo el día. Al siguiente día que pasé por ahí, la rosa no estaba. Entonces me causó como una sensación de, ya la tengo para mí, pero me di cuenta que nadie más la podía contemplar. Solamente yo la estaba contemplando, yo la quería para mí. Entonces, un poco más adelante, ya de grande, cuando me pasó esto del primer amor y todo eso en la adolescencia, entendí una cosa, que una cosa es querer, la quiero para mí, la poseo, y la otra cosa es amar a la persona. Entonces yo después cuando crecí de grande entendí lo que me había pasado, no lo podía resolver. El que la quiere la toma y la hace propia como una posesión, y el que la ama la deja, porque yo podría haber disfrutado un par de días más de esa espléndida flor. Eso es real lo que les estoy contando, no es algo que... Entonces ahí entendí que el amar, uno puede amar muchísimo, pero cuando no es poseer, tener como así, como capitalista, quiero tener todo. Esa idea de marketing me la explicó muy bien un amigo, que la idea es que generarte a vos emociones para que vos puedas consumir, ¿no? Como nos pasa a todos comprando cosas. Así que yo no entiendo por ese lado, justo lo que está diciendo ahí la compañera, me acaba de retrotraer a esa infancia. Bien, me pareció muy linda y muy metafórico. A vos te pasó realmente, pero eso que te pasó realmente de arrancar la rosa, hoy es una hermosa metáfora. Lo transformaste en algo que te da sentido sobre el amor, y el sentido más claro es justamente el que decís. O sea, yo si amo, no poseo, dejo la libertad, o sea, dejo, es libre, el otro es libre, son libres y están conmigo si quieren, si no quieren no están más. Y también podríamos decir, bueno, yo puedo sufrir por eso, pero tal vez si lo veo desde esa perspectiva como vos lo estás viendo, uno no sufriría tanto, porque en realidad
el tema de poseer, es como vos dijiste, hasta no es lindo, porque tenés que estar todo el tiempo nervioso pensando si de verdad estás poseyendo en serio al otro. O sea, y eso no puede ser, en absoluto no puede ser. Entonces, estás mucho más tranquilo y en cierto sentido más feliz si realmente te das cuenta de que, bueno, mientras estamos, estamos, y cuando no estamos más, no estamos juntos. Eh, es- es- Pienso que es muy complicado, pero es la posibilidad de tener una conciencia mayor. Y a lo mejor estás más tiempo con esa persona que amás, justamente porque no la posees. Entonces eso puede construir un amor más lindo. Yo me quedé pensando con lo que contaste, Julio, hay un texto que se llama La agonía del ego, de un autor del que ustedes tienen un fragmento, que es Byung-Chul Han, y un poco él habla de esto, de él lo relaciona, o lo llama, ¿no? El amor como lo mismo y como lo otro. Y dice que en el capitalismo, en las sociedades contemporáneas occidentales, se relaciona mucho el concepto de amor, como vos decías, con poder hacer de la cosa algo propio, ¿no? Reducirlo, justamente él dice, se pierde la diversidad, porque si yo todo lo hago otra cosa mía, le doy una marca de mi identidad, me pierdo la potencialidad de que sea algo distinto, de que sea lo otro. Y lo que dice es que en la antigüedad él habla de Sócrates puntualmente, ese respeto por lo otro, por lo distinto, por buscar no algo que sea una repetición mía, sino algo que sea diferente. Y quizá, bueno, es en esa confrontación con lo diferente donde aparece el malestar. Quizá nosotros hablamos de dolor y sufrimiento, y de hecho no pensamos en Freud en ningún momento cuando preparamos la clase, pero a mí me hizo pensar esto en un texto de Freud que es El malestar en la cultura, donde él habla justamente del malestar que me produce el que haya algo diferente que yo no pueda controlar o que se escape a mis deseos. Y quizá también se pueda pensar el sufrimiento por ahí. El tema es si realmente, como dice Freud, es algo inherente al ser humano, este deseo de que las cosas respondan a sus deseos y que todo lo demás cause malestar, o es también una marca de nuestra cultura, el que todo tenga que ser como nosotros queremos, ¿no? Pero Quizá el aceptar que las cosas pueden ser diferentes nos haría, no sé si pongámosle más felices, por poner una palabra. sí, nos metimos con la felicidad en esto. Pero sí, me hiciste acordar ahora también de mí que Lacan está hablando, Lacan y otros psicólogos, psicoanalistas también, dicen que hay justamente un dolor que siente la persona y una culpa por la incorporación de la cultura. Y fundamentalmente le dan por la incorporación del habla, del lenguaje. Como que nosotros salimos de la naturaleza, somos naturales, pero no nos queda nada prácticamente de lo natural. Y estamos totalmente inmersos en la cultura. Pero que esa cultura, si bien podríamos decir que nos asemeja a todos de algún modo, lo que están diciendo, fundamentalmente que nombraste a Byung-Chul Han, el filósofo coreano que estudió filosofía en Alemania, que lo diferente, que tengo que animarme a transitar, que lo dijimos en la clase pasada, porque Heidegger también lo había dicho ya antes, que hay que animarse a transitar lo desconocido, lo diferente, desde nuestro ser cultural, porque somos cultura, con algún resto que tenemos de naturaleza. Pero hay un momento en que todavía somos naturales, cuando, no sé, cuando estamos recién nacidos nos queda algo más de naturaleza y después ya cada vez estamos metidos en la cultura. Y además, no me acuerdo si lo dijimos la clase pasada, pero nuestra cultura occidental nos graba con el pecado, la culpa
y el castigo. Hay como una grabación en nosotros de que somos pecadores. ¿Por qué somos pecadores? Porque salimos de la naturaleza pura, ¿no? Que acá Miguel de Unamuno un poco habla, ¿no? Nos compara con los animales. Salimos de la pura naturaleza y obligatoriamente nos metemos en la cultura. Y ahí hay una especie de, podríamos decir, de pecado, porque salimos de la naturaleza, ¿no? Somos culturales. Y si hay pecado, hay culpa. Y si hay culpa, hay búsqueda de castigo. Y en eso hay que tener un poco de cuidado, hay que darse cuenta de cuando estamos sintiendo eso, ¿no? En la vida común, hice esto, claro, y después repito, me va mal, pero después repito y hago esto de vuelta. Porque busco un castigo. ¿Dije algo muy raro? Digamos, en principio, somos naturales, somos naturaleza. Ahí nos encorsetamos en la cultura. Pero esa cultura está bueno que la pensemos como algo que tenemos que hacer propio de nosotros, no mimetizarnos en la cultura en general. Creo que con este ejemplo podría ser, o sea, que cada cosa sea mía y no igual a la de los otros. ¿Puedo decir algo? Sí, ¿quién habla? ¿Paula? Paula, sí. Sí. Cuando dije algo muy raro, yo me quedé pensando. Bueno, el domingo justamente falleció mi abuela. Oh. Y bueno, todo esto del dolor, el amar, se me mezcla un poquito todo. Y me pasó que cuando estábamos, viste, haciendo todo como los rituales del velatorio, todo eso, el entierro, yo pensaba, ¿por qué no la podemos despedir como con alegría como en otros lados? Y mientras pensaba eso, yo decía, o sea, me generó culpa sentir eso, porque yo es como que en ese momento tenía que estar triste, y estaba pensando como distinto a por ahí todas las personas que estaban ahí. Bueno, me vino a lo que dijiste recién de como que uno tiene que tener el pensamiento propio por ahí, ¿no es cierto? Y hacerlo a su manera. Por ahí lo más natural para mí era recordarlo de otra manera y no ajustarme a las costumbres por ahí, ¿no es cierto? ¿Es tu abuelo o abuela? Mi abuela. Bueno, pero es una abuela. Yo también soy abuela, así que lo puedo decir. Sí. No es una persona, el ser abuelos, o sea, ser personas mayores, nos habilita a poder morirnos sin tanta, o sea, teniendo una vida cumplida, en ese sentido. Entonces, es un sentimiento que vos tuviste, un pensamiento, en todo caso, lindo. Mi abuela vivió, la tuve como abuela mucho tiempo, seguramente que te ha dado muchas cosas lindas, y bueno, entonces es parte de la vida esto, ¿no? Sí. O sea, justamente por eso digo por ser abuela, porque por ahí, si sos las personas más jóvenes es algo fatal, trágico, pero las personas mayores se puede tomar con un poquito, con dolor, sí, pero tal vez también con decir, bueno, ha hecho de su vida su propia vida, ¿no? Esa es por ahí la cosa más linda que podemos decir, cuando nosotros mismos podemos hacer de nuestra vida nuestra, totalmente nuestra, y vos en ese momento es un buen ejemplo para mí. Es un buen ejemplo, no estabas como todos los demás, estabas con ese sentimiento de la vida concluida en forma buena. Sí. Bueno, antes de hacer algún comentario y pasar un poco más al tema de esta clase, me quedé con una pregunta que por ahí le hago a los y las que están presentes, pensando en este texto de Unamuno y algunas cosas que se dijeron.
Y pensando también en que hay toda una corriente filosófica contemporánea que trata de resaltar o de rescatar el componente animal del ser humano. ¿No? Como que el ser humano es antes que nada, ¿no? Es un animal racional, bueno, pero es un animal. Y a ver qué les parece, si se puede trazar alguna similitud o si hay qué diferencias hay entre en el amor, si se puede amar a los animales, si los animales nos pueden amar, si hay amor en el reino animal o si es algo totalmente humano en esto del amor. No sé qué les parece. Como dejaron un silencio, voy a agregar algo. Sí, hay. Pareciera, o voy a preguntarlo también, hay como dos aspectos del amor, ¿no? Esto puramente biológico, como también dice Unamuno acá, una lucha entre un macho y una hembra. Pero ¿qué pasa si el animal podría amar al modo del discurso de Sócrates, del banquete? O sea, descubrir la verdad, impactarse por la belleza, descubrir la verdad y acercarse al bien. O sea, no ejercer ni siquiera, puede decir no al ejercicio de la corporalidad del ser humano. ¿Puede? ¿O entonces no sería del todo completo el amor? Hola, ¿puedo decir algo? Sí, Mariana. No, es que no sabía si me escuchaban porque estoy con problemas tecnológicos. Yo creo que el amor, así como lo conocemos nosotros, es una construcción cultural, como todo lo que tenemos como seres humanos. Creo, y no sé si me equivoco tal vez, pero no, nosotros no, si bien somos animales antes que humanos, no somos instintivos. Creo que eso es lo que nos diferencia esencialmente de los animales. Yo no creo que tengamos instintos, más allá del instinto de supervivencia, y ni siquiera lo tenemos siempre. Creo en la posibilidad absolutamente de amar. Primero estoy absolutamente de acuerdo con César después de muchos años, yo tengo 50, antes no pensaba esto del amor. El amor ligado y asociado siempre a la libertad, por eso no creo en la posibilidad de amor cuando es destructivo. Esto lo pienso ahora, cuando tenía 20 creía otra cosa sobre el amor. Pero sí, creo que nosotros tranquilamente podemos tener vínculos amorosos e inclusive de pareja sin necesidad de relaciones carnales o sexuales o ligados a lo animal o a lo instintivo. De hecho existe, hay gente que es asexuada y tiene vínculos amorosos. Sí, totalmente. Y después sí creo que nosotros podemos amar a los animales y a toda la naturaleza en su conjunto y sentirnos parte de ella, y es un amor muy interesante para desarrollar. Bueno, acá Isabel pone en el chat, el amor animal existe. Son como seres humanos, dan todo el amor del mundo sin nada a cambio. La alegría con la cual te reciben cuando llegas a casa es única. Y después pone alguien LG, les falta hablar. Bien, hay algo, ¿no? Una tendencia al amor, al eros. Hay una tendencia al eros en toda la naturaleza, como también decía Eric Sima con el discurso en el banquete de Platón, ¿no? Toda la naturaleza ama de algún modo, y por ahí en el ser humano se transforma en otras posibilidades. O sea, el ser humano aparentemente tiene muchas posibilidades, ¿no? Y estoy pensando en este momento en toda la generación, ¿no? de las plantas, de los animales, y bueno, como cada vez mayores posibilidades de amar. Y en el ser humano parece que son las máximas posibilidades de amar. Si es que hay un orden en la naturaleza, como decía Aristóteles o Max Scheler también, ¿no? Bueno, pero ahora
vamos a pensar un poco en el contrario del dolor, que es el placer. Y nos metemos un poco con un griego del siglo III antes de Cristo. Nació en el siglo IV, pero su vida es en el siglo III antes de Cristo. Y se llama Epicuro, y es el creador de algo que se llama hedonismo, ¿no? Hedonismo. Actualmente la palabra la conocemos, hedonismo. Pero el hedonismo de Epicuro es bastante distinto del hedonismo actual. Bueno, ¿por qué? Vamos a ir viendo de a poco, ¿no? Junto con Noemí. Pero a mí me encanta la carta a Meneceo que escribe Epicuro. Tenemos pocas cosas que nos quedaron de Epicuro, pero esta carta a Meneceo es una, y es muy sencilla para leer, así que la recomendamos, y comienza con que nadie piense que es demasiado joven para filosofar o demasiado viejo para filosofar, porque sería como pensar que soy demasiado viejo para ser feliz o demasiado joven para ser feliz. Y la verdad es que todos queremos ser felices. Yo muchas veces decía en las aulas, levante la mano quien quiere ser infeliz. Bueno, nadie levantaba la mano queriendo ser infeliz. Todos queremos ser felices. ¿Qué concepto de felicidad tenemos? Bueno, es otra cuestión. En este caso, Epicuro, el concepto de la felicidad se acerca al concepto de placer. O sea, si yo siento placer, soy feliz. Si yo siento dolor, estoy sufriendo. Y no me gusta sufrir. Es más, Hume decía también algo parecido. Me importa más que me duela el dedo gordo del pie que la guerra que pueda haber en cualquier otro lado del mundo. Bueno, no sé en este momento si es un buen ejemplo, pero lo que me duele a mí, me duele a mí. Y eso realmente me importa, porque no me deja tranquilo ese dolor, ¿no? Está ahí. Entonces, lo que Epicuro pensó era cómo evitar ciertos dolores, porque a veces son dolores que, bueno, nos vienen de arriba, ¿no? O sea, me empezó a doler la cabeza y bueno, no lo provoqué yo. A veces lo puedo provocar yo también, pero muchas veces no provoco los dolores corporales, la mayoría de las veces, ¿no? O los provoco sin querer. Pero entonces él pensó en algo que se llamó tetrafármacon, o sea, cuatro hierbas curativas, que tampoco son las que se usan actualmente, son hierbas mentales. Por ejemplo, una de ellas era no pensar, o sea, él decía, los dioses existen, pero no pensar que me van a castigar, no les importamos. ¿Por qué no me van a castigar los dioses? Porque no les importamos para nada. Entonces los dioses viven en un mundo de dioses, nosotros vivimos en este mundo y no nos va a pasar nada. Cuando nos morimos, él era atomista, tenía la teoría de que todo está formado por átomos de un tal Demócrito, y decía, bueno, los átomos, el alma está hecha de átomos sutiles, y bueno, se expanderán por ahí, pero no hay posibilidad de un infierno, ni tampoco de un paraíso. Entonces, ¿por qué temerle a los dioses, no? Entonces, el temor a los dioses es uno de esos remedios que él sugería para las personas. Otro remedio era que el placer no es tan difícil de conseguir y que el dolor no es tan difícil de soportarlo, ¿no? Noemí, ayúdame porque me falta uno, son tetrafármacos, 4 fármacos, y no me los anoté porque, a ver, era el temor a los dioses, el temor a la muerte, claro. No hay por qué tenerle temor a la muerte, porque cuando yo estoy, la muerte no está. Cuando yo no estoy estoy muerto. Entonces, no me importa no temerle a la muerte, o sea, no temerle a los dioses, no temerle a la muerte, a los dioses porque no les importamos, es la postura de
Epicuro. Y no temerle a la muerte, porque ahora que estoy acá, no está la muerte. Y cuando cuando esté la muerte, yo ya no voy a estar acá. Y bueno, y esta cuestión de que los placeres no son tan difíciles de conseguir y los dolores no son tan difíciles de evitar o de soportar, viene también porque él es hedonista, pero no es un hedonista que dice, bueno, todo lo que me da placer lo hago y lo hago y lo hago, sino que el placer tengo que descubrir prudentemente qué placeres, la medida de los placeres sería. Si yo me traen un paquete de chocolate grande y me lo como todo 1 kilo de chocolate, bueno, ese placer es en el momento genial, pero después seguramente que me voy a sentir tan mal, que voy a preguntarme, ¿para qué? ¿Para qué comí tanto chocolate? Entonces lo que él sugiere es que tenemos que descubrir y acostumbrarnos a buscar los placeres de manera medida. O sea, nuestros deseos son, por empezar, naturales y necesarios. Tenemos placeres, tenemos deseos naturales y necesarios, que son los que nos sostienen, nos mantienen vivos. Pero después da ejemplos como que si yo como manjares todos los días, el manjar se me va a hacer común. No lo voy a disfrutar. Y no lo voy a disfrutar como si yo como sencillo todos los días y alguna vez me doy un gusto más grande. Entonces, y también habla de la lujuria, o sea que todo lo que es en demasía sería, todo lo que es demasiado extremo, en realidad no nos causan una felicidad tranquila, porque acá está el tema de tener el alma en paz, ¿no? La palabra epicúrea es ataraxia, la tranquilidad del alma, y aponía, el que no me duela el cuerpo. Si yo estoy, no me duele el cuerpo y no me duele el alma, que a veces los dolores del alma son más terribles que los del cuerpo. Entonces estoy bien. Y ese es el ejercicio de toda una vida filosófica, ¿no? Por eso dice que nadie se canse de filosofar pensando que ya es demasiado viejo para hacerlo, o que nadie se crea demasiado joven para filosofar. Porque el filosofar, el reflexionar, el pensar, es la posibilidad de la felicidad. Bueno, hasta acá un pantallazo básico. Es una pregunta interesante, que es si el placer sería lo contrario del castigo. Ah, sí, ahí está. Es todo un tema, ¿no? Porque el castigo, se me acuerdo de una amiga mía que tenía un hijo que decía, ella me decía, es muy difícil educarlo porque no sé con qué castigarlo porque nada le importa. ¿No? Entonces esta cuestión de que vamos a ver también de por dónde pasa el dolor o el sufrimiento, si son lo mismo, porque el castigo pareciera que necesariamente tiene que ser algo que sea displacentero. En ese sentido sí sería o requeriría de lo contrario del placer. Nadie castiga con algo placentero. Pero también es cierto que si yo puedo lograr la ataraxia, ¿cuál podría ser un castigo? ¿No? Una persona que pueda abstraerse hasta ese punto de los temores y con qué yo podría castigarla. ¿No? Así que bueno, es interesante, vamos a volver sobre eso. ¿Profe? Sí. Le hago una consulta. ¿El castigo puede entrar también en este tema del dolor y de herirse y de todo eso, no? Porque uno cuando va, por ejemplo, lo que usted está dando de ejemplo es de las madres, quieren no herirlo, pero que el castigo genere dolor. Sí. Sí, por eso digo, está muy relacionado, es interesante la pregunta, incluir este concepto del castigo y ver cómo jugaría
¿no? Entre el sufrimiento, el dolor. Necesariamente el castigo tiene que producir dolor, sufrimiento, ¿no? Hay un filósofo, tampoco vamos a ver, pero que lo traen a la memoria con estas preguntas, que Foucault, que justamente la historia del hombre se caracteriza por una sutilización del castigo, ¿no? Antes te castigaban, quizá, pongamos el caso en la escuela, pegándote con una regla en la mano, y hoy en la escuela, sin embargo, ¿cuáles son? Hay sanciones, no llamamos castigo, porque el castigo por ahí parece algo más punitivo, pero se requieren sanciones, y bueno, las sanciones son más sutiles. Una mala nota, en algún sentido, quizá duele, o un desaprobado duele, repetir una al año quizá duele. Entonces, una pregunta posible ¿es necesario que duela? Bueno, ahí Yo- estás hablando un poco de... Para hacer una A ver. consulta, muchas Sí. veces relacionamos el castigo con el dolor. A veces cuando nos pasan cosas y creemos que son castigos de la vida, las ¿Por qué me asociamos tocó a al- mí, no? ¿Por qué me tocó a mí? Sí. ¿O qué hice yo mal para merecer esto? Es lo que primero que uno se plantea y lo siente como un dolor profundo. Puede ser una pérdida, puede ser, no sé, un mal momento económico o un mal desarrollo en alguna actividad, pero es como que lo tenemos relacionado, creo que desde el nacimiento, al castigo con el dolor. O por lo menos lo pienso desde mi lado y digo, muchas veces me pasa que no me salen algunas cosas, digo, ay, este castigo del universo, de Dios o lo que fuera, y lo asocio a eso. Sí, está bueno. Como ¿Está bueno? No, que no está estamos- bueno el castigo. Yo lo que No, pienso no está es bueno. que- no. Y no está bueno el castigo y tampoco está bueno el asociarlo con algo doloroso. Porque si no es como que uno va por la vida siempre diciendo, esto me pasa porque hice algo mal, y como que trae este dolor. Claro, tiene que ver con la culpa que decía antes Rosalía, ¿no? En donde Sí. hay una culpa, tiene que haber un castigo para pagar esa culpa. Sí, se puede hacer feo el acostumbrarse a que te castiguen porque hiciste algo que no gustaba desde chiquito. Pero el libro del cual vos hablas, Noemí, de Foucault, se llama Vigilar y Castigar, porque lo que dice Foucault, Michel Foucault, filósofo francés que muere en el año 1984, de SIDA, él decía que la educación toda de nuestras sociedades es vigilar y castigar. O sea, desde la institución familia, donde un nene tiró el jarrón de la abuela y le pegás en la mano, aunque sea, ¿no? ¿Cómo hiciste eso? Le pegás en la mano ese jarrón de la abuela. Estamos vigilados y castigados por las distintas instituciones. Esa es la postura Foucaultiana. Y yo lo que estaba pensando, porque lo vengo pensando hace ya bastante tiempo, digamos, no sé, por ahí, no décadas, pero un año seguro, es que todo lo que me sirvió a mí para ir logrando ser yo misma tenía que ver con la aceptación, y ninguna cosa en la que me castigaron, desde chica digo, ¿no? Que no me castigaban mucho tampoco, ¿no? Pero que me hubieran hecho por ahí castigos verbales, ¿no? Porque sos mala o algo así. No me sirvió. Nada de lo que fue parecido a un castigo me sirvió para ser lo que soy. No digo que soy fantástica, pero las cosas que me han hecho bien en la vida fueron todas relacionadas con, no digo solamente elogios, sino con aceptaciones. No son elogios, sino con las personas que me aceptaron como soy. Eso es lo que me ha hecho crecer, creo. Esa es mi experiencia personal. Y por eso yo detesto el castigo. Y especialmente detesto el castigo en los niños. Eso no lo soporto. No lo soporto, pero sí, como dice Noemí, alguna sanción, ¿no? Si vos comiste y no ayudaste a poner la mesa ni tampoco a sacarla, y encima me decís que la comida es fea y no la comés, y que te haga otra cosa, bueno, probablemente te haré otra cosa otro día, pero no te voy a estar siguiendo el tren de
de malhumorada o malhumorado, ¿no? O sea, son sanciones, pero por ahí explicadas, porque ahí pensé también que si un castigo es injusto, te empeora. Un castigo o una sanción que se reconoce como justa, te puede servir. Pero si es injusta, no te sirve. No te sirve, solamente para tenerle bronca al castigo y al otro que te lo hizo. Bueno. ¿Vieron el video de 1 minuto? ¿No lo vieron? Si quieren lo vemos, si quieren lo vemos para refrescar, como para sumar algunos Sí, conceptos. los vi. ¿Lo tenés ¿Esto? a mano? Yo lo tengo a mano, sí. Si lo puedo Ponelo. compartir. Profe, Sí. profe, una pregunta. ¿Viste con las preguntas del video? ¿Había que mandártelas a algún lado? No, eran para hablar ahora. Claro, Ah, bueno, la tarea que hay es la última, que se llama tarea para la próxima sí. clase, que la tienen que entregar hasta el lunes Y, digamos, 18 horas del lunes. ¿cómo te la envío? Porque me cuesta saber cómo enviarlas. ¿O a dónde? O al WhatsApp o al chat. Dale, te la envío al chat, al WhatsApp. Bueno, al WhatsApp, dale. Dale. Dolor. ¿Para qué sirve el dolor? Hay como un doble consenso con el dolor, o sea, enseña, pero lo tratamos de evitar. O sea, todo el mundo coincide que se aprende mucho del dolor, pero nadie va, agarra y patea una mesa, viene y te dice, no sabe cómo crecí. Pero aunque todos buscan estar bien y ser más o menos felices, nadie sabe del todo cómo hacerlo. E incluso la mitad de las veces que sos feliz ni te das cuenta y terminás diciendo la famosa frase, éramos felices y no lo sabíamos. Schopenhauer va a agarrar y va a decir, la pauta, lo que nos conecta con sentir es el dolor. Mientras estamos bien, vivimos, no pensamos en nada, uno no siente su cuerpo a menos que le duela. El bienestar es negativo, lo único positivo es el dolor, porque se hace sentir. Y entra a enumerar los problemas de la alegría. Nunca nuestra felicidad es tan grande como la que esperamos. No nos percatamos de nuestros días felices hasta que no hay días dolorosos. Cuanto más gozamos, más insensibles somos. Ese es el punto. Ser feliz es básicamente no sentir nada. Hasta el tiempo pasa más lento cuando la pasamos mal, porque el dolor te conecta, te hace sentir, te trae a tierra, te saca de esa nube de pedos que es estar feliz. Querer es esencialmente sufrir, y como vivir es querer, toda vida es por esencia dolor. Bueno, cortito y al pie. Muy corto, me encanta. Cuando dice pateo una mesa y digo qué feliz que soy. Qué consciente que soy. ¿Cuánto aprendí? Cuánto aprendí. Y solamente quiero comentar esto relacionado con la abuela, de quién habló sobre su abuela, el nombre. No, Paula, profe. Paula, cuando nombró a su abuela, porque ahí sí ella tenía un dolor, pero le sirvió para crecer, para saber que podía pensar distinto que los demás en esa situación trágica, o fea, o triste. A mí me parece que en ese caso, sí, como que hay casos, momentos que sí, eso es lo que pensé. Bueno, ahora no hablo por un rato. No, me interesaba saber los que pudieron ver las preguntas del video, que pudieron reflexionar respecto a este video, y los que no habían visto las preguntas y vieron el video ahora, también me interesaba básicamente, como dice el chico el profesor del video, es un video en relación con Schopenhauer, que fue un autor del siglo entre XIX y XX, y bueno, claramente él explica ahí lo que es Schopenhauer, y un poco lo que decía Rosalía de Epicuro, ¿no? Los beneficios de querer lo menos posible para si uno quiere sufrir lo menos posible, y la consideración de que es inevitable sufrir si uno vive. Profe, Sí. yo lo que entendí, que me gustó mucho, es que tiene doble descenso. ¿Qué quiere decir? Que no se puede evitar aprender del dolor. ¿Por qué? Porque la alegría no es tan grande, sino que cuando más felices somos, más infelices somos a la vez también.
Eso es lo que entendí que me llamó mucho la atención. Ujú. Y compartís esa idea, o te llamó la atención, pero porque nunca lo habías pensado, pero todavía no pensaste si estás de Claro, acuerdo o no. porque nunca lo había pensado. Ujú. ¿Y el resto pensaron algo? ¿Vieron algo respecto a este planteo? ¿Dónde estaba el video? Porque no lo vi ni vi las preguntas. El video está en la clase 2 en el campus, y también lo mandé por WhatsApp, pero no todos están en el WhatsApp. Así que, quizás si no están en el WhatsApp, no sabían que íbamos a ver ese video y no lo vieron. Claro, claro. Igual tomé como que notas del video, viste, como apuntes. Ajá. ¿Qué te llamó la ¿Quieres te atención? lo leo? Sí, ¿Qué te llamó la atención del video, Milagros? después me llamó la atención que dice, ser feliz no es sentir nada hasta que el tiempo pasa más lento. El dolor te conecta, es decir, que vivir es querer. Querer es la esencia del dolor. Es como que me llamó la atención el hecho de decir que el dolor está, pero también está la felicidad. Ujú. Bueno, Sí. Pero para sentir felicidad también hay que sentir dolor. es que ¿cómo sabrías que sos feliz si no estaría lo opuesto? O sea, no Eh, sabrías, no sé, te sentís, es complicado. Todo, si no tenemos el opuesto, sí, bueno, concentrados en la felicidad en este momento. Si yo soy feliz, pero nunca me dolió nada, hipotéticamente, nunca sentí nada contrario, ¿cómo me doy cuenta que soy feliz? Hay casi como es una que el especie dolor de... está siempre Bueno, presente. Pero ¿cuál por sería el eso, problema de no darme cuenta de que estoy feliz? Digo, ¿qué es preferible? ¿Ser feliz siempre y no darme cuenta? ¿O tener que pasar grandes periodos de sufrimiento para darme cuenta? ¿Qué me agrega a mí darme cuenta? ¿O qué nos agrega darnos cuenta que somos felices? ¿Por qué es importante que nos demos cuenta? Yo creo que la felicidad no es enorme, son mínimos detalles que te hacen darte cuenta que hoy es un buen día, o que hoy te va a pasar algo bueno, o que te levantas con todas las pilas y decís, bueno, che, ayer tuve un mal día, hoy un día va a ser mejor, y te pasa algo chiquito y vos decís, ay, qué bueno, me pasó algo lindo. Eso me refiero. bueno, entonces, el darse cuenta que sos feliz es la única posibilidad de ser feliz. Si yo no me Claro, doy cuenta que el día está lindo ni que me gusta a mí, no me pasó nada. claro. Pero yo puedo darme cuenta que el día está lindo y eso no tiene que ver con el sufrimiento. Yo me levanto y digo, ay, qué lindo sol. Y no Pero el digo, ¿por sufrimiento qué? no se basa en eso. El sufrimiento se basa en sufrir, en sentir lo que a uno le pasa. Uno sufre, te lo puedo decir por experiencia y a muchos le ha pasado, sufrimos y a veces este sufrimiento es muy difícil de llevar, demasiado, y de a poco aprendemos a poder vivir con eso. No todo es color de rosa. Pero de todo sufrimiento tenemos que aprender una lección, o sea, si no, ahí está otra vez lo que decíamos antes, de que bueno, estoy sufriendo porque tengo que aprender tal cosa, es como un castigo que me da el universo porque evidentemente estoy haciendo algo mal. Pero Es a veces uno sabe que lo está haciendo mal y lo vuelve a hacer, y no por el hecho de decir, lo voy a volver a hacer porque tengo ganas y es el destino, sino porque ya mi cabeza lo tiene así inscrito. Tengo mi propio ejemplo y y es así. ¿El vos resto que qué les parece? Sí, Abby, ¿querías decir algo? digo que ella dice como que pensás que por ahí todo lo malo que te pasa o por las cosas que sufrís es generado por culpa tuya. Claro, no sé si sí, culpa mía, sí, puede ser, sí, pero como que yo no es que voy y lo hago y lo vuelvo a hacer porque tengo ganas de volver a hacerlo, sino porque lo necesito hacer, y no porque me quiero que me castiguen, sino porque me quiero castigar, que es distinto. Bueno, ahí, Milagros, ahí está eso que se llama
en psicología repetición. O sea, Sí. cuando uno repite muchas veces lo mismo y después es castigado por eso, le va mal, algo tendrías que abrir en tu mente o en tu corazón, y tal vez en ese sentido la reflexión filosófica también sirve. Porque yo estaba pensando, el dolor existe, es Sí. algo que no, pero el sentido que le demos al dolor, el sentido se lo damos nosotros, o surge en nosotros, pero lo pensamos nosotros. No hay un sentido determinado. El dolor existe, como existe la alegría, como existen cosas que me dan placer. El tema es qué hacemos con esas cosas y para qué. No preguntarnos para qué. ¿Para qué repito lo mismo? Si no era lo Claro. que quería. Yo me quedé Bueno. pensando en que la felicidad, bueno, es una construcción, es un estado que construimos nosotros. El dolor viene, el dolor existe, el dolor está. También es como uno atraviesa el dolor y qué aprende del dolor si es que puede aprender. Y también eso de repetir patrones, a veces es porque no somos conscientes del momento de dolor que estamos atravesando. Estamos tan sumergidos en nuestros pensamientos de dolor, en lo que nos genera el dolor a nosotros, que a veces no podemos entender lo que nos viene a enseñar el dolor. Y por eso pasa que a veces repetimos muchas veces, si lo queremos llamar entre comillas, errores, y nos autocastigamos nosotros mismos, volviendo a repetir lo que sabemos que nos duele. ¿Sí? Yo la otra vez lo hablaba con mi psicóloga de cómo meter el dedo en la llaga, por un ejemplo, en donde sabes que te duele. ¿Y por qué volvés todo el tiempo a donde te duele? Y quizás es porque no lo aprendiste o en ese momento pasaste el dolor de una forma que cuando miraste para atrás y te diste cuenta en el inmenso dolor que estuviste sumergido, no reaccionaste de la forma que hubieras querido. Entonces es como que volvés siempre a ver qué fue lo que me causó. ¿Sí? Un poco en relación a lo que hablaba con mi psicóloga es por la pandemia, ¿no? Por las pérdidas o estados de personas de salud. Yo tuve muy mal a mi hermano, a punto de perderlo por COVID, y no me di cuenta en el momento del inmenso dolor que significaba, porque yo quería pasarlo, quería que pase, quería que salga, y es como que todo el tiempo vuelvo a repetirlo en mi cabeza porque sé que no fui consciente de eso. Y creo que el dolor viene a enseñarnos algo y es inevitable. O sea, la felicidad la elegimos, pero el dolor no lo elegimos. A veces la vida nos pone en esas situaciones. Sí, es interesante lo que decís. ¿Es lo mismo el sufrimiento que dolor? ¿O qué diferencia habría? ¿Qué les parece? Yo creo que el sufrimiento es lo que nosotros pasamos al cuerpo, al alma, ese desgarro por un dolor. ¿Sí? Porque puede haber dolores en la vida o circunstancias que te pueden doler más o menos. Pero cuando vos lo haces carne, cuando vos lo pasás a tus sentimientos, a tu vivir, a tu sentir, ahí se convierte en sufrimiento. Y yo creo que eso de repetir patrones de situaciones que dolieron es hacernos sufrir de vuelta. ¿Sí? Es no aprendí y vuelvo a pasar por lo mismo. Es una interpretación interesante, Gabriela, y voy a poner una interpretación lacaniana, oponiéndola porque los lacanianos dicen que volvés a repetir algo que te duele porque sentís un placer. Wow, yo no digo que estoy a favor o en contra, pero dicen eso, que hay algo de goce, lo llaman goce, no placer. Sí, hay un goce. En las charlas con la psicóloga salen eso, que dice que a veces hablábamos también de este tema y por eso lo traigo a colación, que como que uno se siente a veces más cómodo desde el dolor que en la felicidad. Uno se siente más cómodo siendo víctima de una situación, de un dolor, o está más acostumbrado a llorar, a estar mal, a deprimirse, a tirarse en una cama, que a ser feliz.
porque ser feliz es una construcción constante. O sea, amanece todos los días y hay sol casi todos los días, pero a veces uno no lo ve y no es feliz por un día más, ¿sí? En cambio, el dolor es verdad que es, vuelvo a decir lo mismo, el dedo en la llaga que uno se pone. Sí, sí. Bueno, acá Leonardo dice, creo en el chat, en que nadie maneja sus sentimientos cuando está embriagado de la rutina hasta que plum, estallamos en que pasó el tiempo. Es interesante, ¿no? Esto. Estamos embriagados de la rutina. No pensamos. Hubo una época en la que yo tenía tanto trabajo que me di cuenta que hacía mucho que no miraba el cielo estrellado. Me pasó. Estaba embriagada en la rutina, hacía todo rutinariamente y no tenía un segundo para mirar, mirar el cielo, hasta que colgando la ropa empecé a mirarlo. Entonces, hay algo de eso, ¿no? Hay bastante de eso. Y acá Javier dice, perdón. No, y decía y pensaba en eso de que mirar el cielo. Y es como decía antes en el texto que habíamos leído, que a veces uno puede darse tantos placeres que se acostumbra a eso, porque yo si miro todo el tiempo el cielo no voy a encontrar la belleza que quizás la doy en cierto momento determinado. Es como esos placeres que nosotros escogemos, como por ejemplo, no sé, darnos un mimo, salir a pasear, caminar, pensar, leer un libro, sentarse, relajarse. Son esos placeres que la rutina no está mal para nada. Yo siempre intento abocarme a una rutina, pero dentro de esa rutina sé que hay que tener momentos donde no tiene que salir todo planeado. Y eso puedo encontrar esos placeres que uno tiene, porque los placeres no son para todos lo mismo. Por ahí un placer para mí es lavar la ropa y para otro es un trabajo. Entonces como que cada uno puede escoger ponerse placeres y en un momento. Pero está súper, justamente Epicuro dice, si tenés todos los placeres de golpe, no te vas dando cuenta ya te acostumbraste a esos placeres. Y las rutinas también son muy importantes, si además las podemos llamar rituales también. O sea, tener ciertos rituales propios, que los hacemos todos los días, digamos. Hacemos esto, me levanto, desayuno, bueno, son rutinas buenas, son rutinas que me sirven como un margen, ¿no? No me voy de la hoja, sino que escribo mi propia hoja todos los días, hoja de ruta. Bueno, pero ahí de vuelta a lo que dice el video, ¿no? Nadie dice, ay, últimamente estoy como anestesiada, voy a sufrir un poco, hoy voy a tener un mal día, porque mañana quiero que mi día sea súper. Entonces me voy a pelear con mi familia, voy a insultar al director de la escuela, porque así mañana tengo un día, ¡wow! Repila. Sí. Pero es que si vamos al caso, al fin y al cabo, a la mayoría de la gente, nada nos viene bien. ¿Se dio cuenta? Porque yo tenía un sueldo fijo, estamos hablando con 16 años encima. Tenía sueldo fijo, estaba terminando el secundario, estaba empezando U por UA 21 el CBC, hasta que un día dije, por Dios, no puedo más. Trabajaba como 12 horas encima. Basta, no doy más. Voy a seguir con el colegio. Dejé el trabajo porque encima en mi trabajo había demasiados problemas y dejé el tema de la facultad. Y a la semana estaba leyendo un libro y dije, ahora podría estar estudiando o podría estar trabajando. Y después fue como, hermana, nada te viene bien. Porque, o sea, dejaste todo para tener un tiempo para vos cuando estaba terminando el secundario. O sea, no es que estaba con 30 años o 40, que no digo que esté mal, sin trabajo o cosas así. Tenía 16 años terminando el colegio y me quejé y dije, no, pero ahora podría estar trabajando y estudiando. Y es como que nada nos viene bien. Tenemos que sufrir y tener las cosas mal en vez de ser felices. Es lo que estuvimos hablando, no toda la clase, pero es como... Sí, lo que pasa es que eso podés pensar, podés darle dos sentidos. O bien que, bueno, el ser humano es constitutivamente un ser insatisfecho,
Entonces, como dice Kant, ¿no? También lo dice Freud. O sea, si estuviéramos todo el tiempo bien y hubiera una vida placentera, el ser humano no hubiera creado la ciencia, ni la cultura, ni nada. Estoy tirado bajo un árbol comiendo bananas. Entonces, pero eso es una manera de verlo, porque en realidad también podemos pensar, un poco también lo dice un filósofo que se llama Paul Ricoeur, en realidad esta idea de que el dolor es constitutivo de la vida también se puede pensar como una herencia religiosa, ¿no? La Biblia dice, pecaste y entonces vas a vivir con dolor. Entonces, bueno, hay que aceptarlo porque es parte de la vida. Pero, o sea, ¿es necesariamente así? ¿O es un prejuicio, una idea que nos viene de nuestra tradición religiosa, que todo Occidente es parte de una misma tradición religiosa, y eso nos lleva a pensar que el dolor tiene que ser parte de nuestra vida? Quizá podríamos, el dolor o más bien el sufrimiento, porque bueno, un poco, no sé si lo decías vos, Rocío, o alguien, que es, el sufrimiento es la manera en que vivimos lo doloroso, ¿no? Quizá hay personas que lo viven de otra manera. No sé si vieron la película Mar Adentro, y claramente aparece una persona que vive su enfermedad de una manera y otra que la vive de otra, uno la sufre y otro no la sufre, ¿no? Entonces, el sufrimiento es nuestra experiencia, pareciera, del dolor, ¿no? Ricoeur dice que el dolor es biológico y el sufrimiento es biográfico, en ese sentido. Pero lo biológico, ¿no? Como vos decís, bueno, yo vivo, si pasa por lo biográfico, bueno, quizá podría tener una vida más conformista, ¿no? Entonces, ¿es necesario que yo siempre esté conforme? ¿O es una cuestión cultural, religiosa, una herramienta del capitalismo para que yo consuma? No sé, podemos interpretarlo de muchas maneras. Entonces, ¿qué pasa? No, seguí, que tengo un ejemplo. No, sí, yo estaba preguntando para ver si hay muchas cámaras apagadas, y la idea del curso es que participen. Tienen que hay muchos que participan en el chat, pero hay otros que no participan en absoluto. Sí, ahora después voy a leer lo que puso Javier en el chat, pero con respecto a Rocío, sí, ella pareciera que se dio cuenta, ¿no? que hizo ese plum que dijo Leonardo, ¿por qué me quejaba? ¿Por qué me quejaba todo el tiempo? Y yo me acuerdo, porque a veces también son momentos históricos. Mis padres fueron inmigrantes, vinieron después de la Segunda Guerra Mundial a la Argentina. Y cuando empezaron a entender medianamente el idioma, paraban, porque en esa época uno venía caminando y los vecinos te parabas en la vereda y charlabas un rato. Y después estábamos en casa y mis padres decían, pero ¿cómo se quejan los argentinos? Ellos lo achacaron a los argentinos, porque ellos venían después de una guerra, Segunda Guerra Mundial, y fue tan espantosa que nadie se quejaba de nada, porque lo que había pasado y ya ahora había terminado, entonces todos estaban recuperándose del horror de la guerra, y en Argentina no había pasado esa guerra acá. La Segunda Guerra Mundial. Entonces les llamaba la atención que se quejaran, como que eran quejosos los argentinos. Y digo porque me acordé de eso, ¿no? O sea, y vos pusiste también, digamos, yo me quejaba de cosas que en realidad no habría que haberme quejado. Y por ahí eso está bueno para pensarlo. ¿Cuándo me quejo? ¿De qué me quejo exactamente? ¿Lo puedo cambiar? Bueno, lo trato de cambiar. Si no lo puedo cambiar, no me quejo más, porque no lo puedo cambiar. Bueno, acá Javier puso, Epicuro hablaba sobre los tipos de dolor y tenía razón al hablar del dolor soportable, porque nos permite vivir más allá de estar presente. ¿Por qué, Javier, decís nos permite vivir más allá de estar presente? ¿Estás ahí? ¿Podés hablar? Sí, estoy acá. Ah. Sí, según recuerdo bien, había leído acerca de Epicuro que él clasificaba los dolores de distintas formas. Y justo cuando estaban hablando acerca del dolor de por sí, de que algunos pueden vivir con el dolor, otro que hablaba acerca de que el dolor era como una forma de enseñanza, me acuerdo bien que en un momento había leído sobre Epicuro y explicaba que si era un dolor en el cual vos podías llegar a
vivir y poder seguir funcionando como persona, hacer tus actividades diarias, pero con ese dolor presente, entonces no sería un dolor permanente, sino que es algo con lo cual vos conllevás con otras situaciones de tu vida. Distinto a una persona que, por ejemplo, tiene un dolor que está de forma permanente y que le evita vivir. Por eso se me cruzó por la cabeza la idea y bueno, coloqué eso de que si vos sentís una especie de dolor, pero aún así podés seguir viviendo, cumpliendo tus cosas y sintiendo otras emociones, como que el dolor es solamente una de las tantas cosas más que vas a seguir sintiendo. Es una parte, no es el todo. Sí, está muy bien. Y fíjate que, no sé si leíste el texto que pusimos, El recuerdo del placer de Epicuro. Es de un libro que es de dos franceses que recopilaron anécdotas y las escribieron un poquito más largas seguramente. Pero acá él se muere con una enfermedad grave que tiene que ver algo con cálculos renales, creo que tenía, que son muy dolorosos. Sí. Pero él empezó a recordar en este texto que los momentos de placer que había tenido en la vida. Y finalmente... Exactamente, por eso es un momento también de enseñanza, porque a Claro. veces, a partir del momento cuando vos sentís ese dolor, vos también una forma de salida es recordando justamente los momentos donde no tenías el dolor. Es como la sensación cuando estás engripado, querés recordar cómo era cuando estabas sin la nariz tapada, bueno, lo mismo. Ay, bueno, sí, yo últimamente cuando estoy bien, una de las cosas que me importan es cuando puedo respirar bien. No soy Exacto. asmática, pero cuando me molesta la falta de aire a veces. Entonces digo, ay, bueno, estoy respirando, qué suerte. ¿Viste? Cuando decís, bueno, Exacto, como que te respiro. acordás cuando tenés la nariz tapada y decís, ay, ¿cómo se sentía tener la nariz tapada? Entonces, por ese motivo. Y bueno, me acordaba bastante, yo en mi momento estudié bastante lo que era picudo, entonces por ese motivo me enganché bastante con este tema, me pareció interesante y por eso fui colocando algunas cositas ahí en el chat. Pero bueno, Sí, eso. sí. El chat está para eso, porque uno a veces se olvida lo que quería decir, ¿viste? Se va mezclando con con otros conceptos, así que, bueno, ¿todos leyeron el texto de Epicuro? Porque está muy bueno eso. Justamente la pregunta también final del texto, que la hacen los mismos filósofos que recopilaron las anécdotas, ¿en nombre de qué es condenable el placer? Me encanta esa pregunta, porque ¿en nombre de qué tenemos que condenar el placer? Solamente, bueno, digo, piensen, ¿en nombre de qué sería condenable el placer? ¿Estás hablando? Pero se te fue la voz, Javier. ¿Estás hablando? No. No, había me estado pasaron por acá y me preguntaron algo. Ah, eso, no. Tranqui, tranqui. ¿En nombre de qué es condenable el placer? ¿Hay que condenar el placer? Pero puede ser que un placer puede causarle daño a alguien. Bueno, esa es una de las maneras que puede ser condenable el placer, ¿no? Si yo le produzco displacer a otro, puede ser condenable el placer que siento. Si encima siento placer, es horrible. Claro, si lo hice sin querer, no. Pero... Si mi placer daña a los demás, ahí es condenable. Exactamente. Pero también si me daña a mí. Yo lo condenaría a un placer extraordinario que tuve por algo que después me hizo absolutamente un daño grande. El tema de las adicciones, ¿no? Por ejemplo. Totalmente. Sí. No sé, la adicción, vamos a hablar de una adicción que es menor, porque estamos acostumbrados, el cigarrillo. Yo me acuerdo que mi dentista, lo llamé ahora, no sé, hace 3 años, 4, pero me dijo que ya no trabajaba, que tenía un problema respiratorio por el cigarrillo, como no era mi amigo, pero siempre hablábamos cuando me atendía, ¿no? Entonces me explicó que de todas maneras él asume su responsabilidad de haber sentido placer cuando fumaba y no haberlo dejado. Y lo dijo así, no me lo dijo tal cual las palabras placer, pero que él es consciente que si no hubiera fumado no estaría con este problema. Pero él lo disfrutó, creo que fue así que me lo dijo. Él disfrutó Y también igual pregunta por el tema de la violencia, ¿no?
no hablemos ya de la violencia, los diferentes tipos de violencia que se ejercen sobre personas que la sufren, sino por ahí las relaciones entre personas violentas, ¿no? Hay relaciones que son violentas porque las dos personas lo son, entonces, si eso es una relación legítima, cuando hay un consentimiento de ambas partes para sostener una relación violenta. Eso también es un tema interesante. Y volviendo a Freud, ¿no? El hombre es el único ser que puede sentir placer en el dolor, ¿no? Puede tomar el dolor como algo placentero. Bueno, pero esos yo creo que ya son cuestiones más patológicas, ¿no? Son difíciles de dirimir. Algo raro pasa, yo diría, algo raro feo pasa, algo raro que me haga crecer. Sí, porque pareciera, bueno, pero lo mismo pasa con la adicción al tabaco que vos decías recién. Nos parece raro pensar que alguien puede gustar de algo que atenta contra su vida, y sin embargo, creo que antes alguien dijo, ¿no? Como que el instinto de supervivencia, sí era un instinto. Pareciera que si uno quisiera vivir más, no debería sostener ciertas actividades o actitudes, y sin embargo existen conductas destructivas. Sí, esas conductas destructivas supongo que habría que darse cuenta primero que son destructivas para uno mismo y para el otro, o cualquier otro, porque también puede ser destructivas para los animales, ¿no? Podar plantas para que se mueran también, ¿no? O sea, a mí me gustan las plantas, así que, como se dice, sí, eliminarlas prácticamente cuando las cortás demasiado, cuando las podás demasiado. Entonces, primero es la toma de conciencia, en todos, ¿no? La toma de conciencia. La toma de conciencia en la felicidad también, porque si no tomo de conciencia que este momento en el que estoy acá, sentada frente a la pantalla y hablando con ustedes, me da felicidad. Entonces yo podría decir, después, supónganse, termina este curso, y digo, uy, qué feliz que era dando este curso. Y mientras tanto, no lo puedo aprovechar desde un sentimiento digno de placer, ¿no? De placer que me hace feliz estar acá sentada. Entonces, cada momento por ahí, no vamos a estar todos los momentos, pero volviendo a la película francesa de París, Te amo, la chica yankee que comía su hamburguesa y dijo, bueno, por fin me di cuenta, estoy llena de amor, estoy llena de vitalidad, estoy llena de placer por lo que estoy acá mirando y porque vine y porque estoy acá sentada. Y eso no necesitamos ir a París. Lo podemos hacer en cualquier lugar que estemos, en cualquier momento. ¿Qué pone Leonardo? De ahí tenemos a Dionisio. Lo dionisíaco, ¿no? Que según Nietzsche rompe, hiere y rompe. Hiere y rompe. Bueno, esa es una manera de verlo, muy cercana. Vuelvo al video, ¿no? Que habla de Schopenhauer. Nietzsche tiene una influencia importante de Schopenhauer. Y bueno, también en la antigüedad, si pensamos en esto que habla Epicuro, también en relación con lo dionisíaco, ¿no? Esta idea de que si hay una fuerza vital que es destructora, tenemos que retraernos de esa fuerza si no queremos ser destruidos o ser heredidos, ¿no? Pero bueno, vuelvo a lo que decía antes. Es una manera de interpretar la vida. Esta idea de que esa fuerza existe y es algo que necesariamente se va a desplegar. De hecho, no vamos a tener tiempo, quizás, o sí, puedo mencionarlo brevemente. Hay una corriente hedonista que es de Stuart Mill, que él habla de evitar el dolor y fomentar el placer. Si lo pensamos en términos de retraerse de la acción o dejar de querer, como dice Schopenhauer, la idea de Mill sería no retraernos de la acción, pero sí pensar bien lo que vamos a hacer para tratar de potenciar las buenas consecuencias y evitar las malas. Esto sería me parece otra posición diferente, ¿no? Sí, si pensamos en términos de hacer y no hacer,
la respuesta al dolor sería no hacer, sino pensar bien lo que vamos a hacer, ¿no? Sí, Rosalía, ¿querés decir algo? No, que el principio de el hedonismo utilitarista ¿no? Es utilitarista John Stuart Mill, y el principio fundamental es lograr la mayor cantidad de felicidad posible para la mayor cantidad de gente posible. O sea, no es solamente... Sí, que es un punto que hasta ahora no habíamos tratado, pero que es importante, ¿no? También pensar en el dolor de los otros. Hasta ahora siempre pensamos, estamos hablando de nuestro dolor, pero ¿qué pasa con el sufrimiento de los demás? Esto que vos decís. Y ahí está la conexión con la ética de John Stuart Mill, que dice, no importa si mi intencionalidad no es buena, pero si yo logro la felicidad para la mayor cantidad de gente posible, está bien, es una conducta ética correcta. O sea, la medida de la conducta ética es cuánta felicidad logro para mí y los demás, o para los demás y para mí. Porque también lo que está pensando Stuart Mill, el británico, es que, o sea, está pensando en bueno, socialmente, obviamente, y también piensa sobre la felicidad. El texto, el utilitarismo habla en un momento sobre que la felicidad no tiene que ser estar todo el tiempo en una especie de éxtasis, soy feliz, sino la felicidad es más bien una cierta tranquilidad, que en ese sentido se parece también a Epicuro. O sea, es una cierta tranquilidad de vida. Y entonces, como es un estar medianamente tranquilo, tampoco tenemos tantas cosas abruptas que nos pasan. Y si a alguien le gusta una felicidad más intensa, bueno, se va a tener que bancar épocas en las que no puede tener esa felicidad. O sea, como que va, a ver, la felicidad para mí es una vida tranquila, pero para otro no, quiere grandes sensaciones en la vida. Bueno, esas grandes sensaciones no pueden ser continuas, las va a tener de vez en cuando. Entonces en los que no tiene esas grandes sensaciones, no las va a pasar tan feliz. O sea, lo que está diciendo, bueno, son los dos tipos de felicidad posibles. Y John Stuart Mill prefiere la felicidad tranquila. Bueno, yo también. No soy muy aventurera. Sí, bueno, también el tema de Mill, que es interesante traerlo, como decía, no hablamos tanto de la cuestión más social, es cómo me afectan o qué consideración tengo que tener acerca del sufrimiento de otros, de los otros, ¿no? Recién hablamos mucho durante la clase de estos padecimientos que uno tiene, a veces no por caso de una enfermedad, pongamos por caso, es difícil de convertir el sufrimiento por una enfermedad. Si bien hay personas que lo padecen realmente y otras que lo toman de mejor manera y lo transitan, una palabra que a mí no sé si me gusta mucho, pero que cabe en este caso, que es con aceptación. La vida es de cierta manera y aceptarla quizás nos ayude a reducir el sufrimiento. Acepto lo que me pasa como parte de la vida, acepto que, como decía antes, no me acuerdo quién era de la abuela, que una persona tiene que morir en algún momento, aunque yo la quiera, y transito eso con un sufrimiento menor porque lo acepto. Era Gabriela, ¿no? Creo, no sé. Puede ser. Bueno, pero... ¿Qué pasa con otros sufrimientos que no tienen que ver con enfermedades o con cuestiones de base que no son transformables? ¿Y qué pasa cuando esos sufrimientos no son solo míos, sino que veo el sufrimiento en el otro? Bueno, exactamente. John Stuart Mill decía que uno no podía ser feliz viendo sufrir a otros. Y ahora, pusimos la imagen de Salgado, del fotógrafo Salgado, de los migrantes, ¿no? De los inmigrantes. Si la puedo compartir. Los migrantes que en este momento vuelven a repetirse en distintos lugares del mundo, ¿no? Pero ahora está visible en Europa, en Ucrania. ¿Puedo decir algo? Sí,
Espera que quiero decir una cuestión antes de que me olvide. Que habías hablado, Noemí, cuando preparábamos la clase, la diferencia entre el mal, ¿no? Algo que es malo. Cuando otros te hacen algo, por ejemplo, la situación de los migrantes en general, ocurre por algo que podría no ocurrir. O sea, no hace falta llevar a la gente a la pobreza extrema o tirar bombas. No haría falta, ¿sí? Si somos capaces de flexibilizar nuestras opiniones absolutas, ¿no? Si flexibilizamos, no tendrían por qué pasar estas cosas. Estos pareciera ser que son, bueno, del África, ¿no? Bueno, entonces estarían estas preguntas como para ir cerrando lentamente la clase. Y Avi quería hablar, ¿no? Avi. También estaba pensando en lo del tema social, de que a veces uno ignora. Yo ahora estoy en el curso del CPU y estamos viendo introducción a las ciencias sociales y cómo el sentido común puede dominar el pensamiento y la forma de ver el mundo de las personas, de que por ahí te enseña, nos inculcan desde que somos chiquitos cómo tenemos que pensar y cómo tenemos que vivir y sentir cada situación de la vida, cómo tenemos que actuar o qué roles tenemos que conllevar. O sea, es como un preaprendizaje y el cual nosotros, como decía, lo natural se nos va perdiendo, como que se nos va desarmando, lo que uno mismo puede construir y pasamos a ser un igual adelante de todos y para tener un orden, digamos, un orden social. Nos enseñan a todos cómo hacer y cómo actuar. Cuando algo se sale de eso es visto como raro o anormal, o tiene que tener una explicación lógica de por qué y a veces no. Y lo que pensaba es que por ahí ignoramos el hecho de que a veces también el sufrimiento y la felicidad vienen inculcados en algo social, porque, por ejemplo, en el caso de una guerra, las personas están en un estado, se ha demostrado, ¿no?, de que muchas personas primero se siente como un estado de depresión, como que estamos todos tristes, todos mal y todos estamos conllevando una gran carga. Y con el tiempo demostraban que las personas se comportaban de forma más solidaria ante el sufrimiento del otro porque sabían cómo se sentía, porque una madre había perdido un hijo y un hijo había perdido una madre, entonces como que eso se compatibilizaba y se unía. Pero la importancia también de esto es que a veces el placer, la felicidad, el dolor, el sufrimiento, no solo lo vamos a ver desde nuestra perspectiva, sino de la perspectiva social con la que nos inculcaron desde chiquitos. Sí, es interesante lo que decís, Javi, porque bueno, eso nos lleva a pensar que la mayor parte de los males o de los sufrimientos que hoy nos parecen, o que por ahí desde el espectáculo parece que bueno, son así, no se puede hacer nada, en realidad son también responsabilidad del ser humano y responsabilidad nuestra en alguna medida, ¿no? Entonces, ¿qué hace el ser humano? Lo decía otro día el presidente de Ucrania, creo. Bueno, ¿de qué sirve haber pasado 40 años diciendo nunca más si en la Primera Guerra todo el mundo mira y nadie hace nada? Entonces, ¿para qué nos sirven las declaraciones de principios si no cambia nada en las conductas? ¿Qué tiene que ver con esto? Un poco la idea de Mila es esa, que en realidad es muchos de los males o de los sufrimientos de los seres humanos son evitables si tenemos una conducta, pongámoslo en estos términos, más ética, ¿no? Más pendiente más responsable respecto del sufrimiento ajeno, lo que nosotros podemos hacer respecto de su sufrimiento. Un poco respecto de la foto que compartí, que les pongo ahí, pusimos ahí, es que es esto, que en realidad muchas veces se le reprochó a Salgado, decir, bueno, vos haces la foto, vendés el libro, pero después no, o sea, eso no sirve para nada, o sea, eso no contribuye en nada a que esto no pase. Pero ¿qué hacemos con esto? A ver, en este sentido, porque a mí me agarra siempre una especie de desesperación. Con lo que no puedo modificar, yo me lo hago para mí misma de esta manera. No puedo modificar algo. No puedo modificar
el África, no puedo modificar la guerra. Pero sí puedo hacer algo en mi entorno. Y eso lo tengo que hacer. Si tengo algún familiar enfermo, voy a visitarlo. Si tengo, o sea, como que por ahí es un consuelo, pero realmente no sé qué haría más que escribir algo sobre, pero no tengo condiciones ni posibilidad de ir a salvar a los migrantes. Por ejemplo, si hubiera migrantes acá, bueno, podría alojar a 2, supongamos, 2 o 3, pero no puedo hacer nada con lo otro, y eso es desesperante, ¿no? Porque no puedo, aunque quisiera. ¿Cómo hago? Entonces, ahí, para no desesperarme yo misma, tengo este mecanismo de que lo que puedo hacer, lo hago. Y sobre lo otro, como que lo pienso, tengo un sufrimiento, sufro lo que están pasando cualquiera en el mundo cuando les pasan cosas feas, pero después es como que me meto en lo que puedo hacer yo. No sé si fui medianamente clara, o les parece muy justificativo lo mío. No sé qué dicen los Yo participantes. lo había trabajado un tiempo también, volviendo al tema de la terapia, en lo que uno puede, porque a mí que me genera un estado como de ansiedad y de nerviosismo es lo que uno no puede controlar o lo que uno no puede cambiar. Entonces era como uno se planta en lo que no puede cambiar. Y quizás a veces hay cosas que uno puede empezar a hacer desde la casa de uno o desde el entorno de uno. Sí. Que está bien, o sea, no podemos ir a solucionar el tema de la guerra, no podemos cambiar esa realidad. Pero sí podemos, por ejemplo, a las generaciones más chicas, hablarles un poco de la historia y de lo que pasó. ¿Y por qué consideramos que esto está mal? ¿Sí? Y hacer cambiar un poco la historia futuro de esas personas, de generaciones más chicas, cómo pueden llegar a ver las cosas, humanizarnos un poco más. Yo creo que también es como un bálsamo para el sufrimiento que le genera a uno no poder hacer nada, no poder cambiar la situación. Porque si en las manos de uno estuviera, lo cambiaría. Pero creo que hay un proverbio chino que dice que antes de cambiar el mundo hay que dar 3 vueltas por la casa de uno. Qué bueno, sí, qué bueno. Entonces, creo que todo conflicto, todo sufrimiento y toda cosa que escape de nuestras manos, hay cosas que podemos empezar haciendo nosotros mismos por uno mismo. También para aliviar un poco ese sufrimiento, ¿no? Porque si no, nos resignaríamos a que es así, y a que tenemos que sufrir, y a que no podemos cambiar nada, y nos conformaríamos con eso. Y yo creo que en todo aspecto siempre hay algo que nosotros podemos hacer. Sí, tenés razón, Gabriela, con la frase esa que dijiste, antes de querer salvar el mundo, date una vuelta por tu casa. Es genial, es genial. Y hay que tomarlo en cuenta eso. Y desde ahí también hablaste del habla, de pasar las tradiciones, ¿no? O sea, de contar lo que ha pasado históricamente y a los más jóvenes, ¿no? Los más chicos. Eso también es una tarea importantísima. Transmitir a través de la palabra las cosas que fueron injustas y las cosas que son más justas. O sea, sí, porque yo como estudiante de ciencias políticas y estando en el segundo año de la carrera vi mucha historia, pero vi la historia desde el lado económico, ¿sí? Que siempre hacen los libros hincapié en eso, y no desde el lado del sufrimiento, no de los civiles que se pierden o de las vidas. Y creo que estaría bueno que para poder cambiar un poco toda esa historia, empezar a contarla también desde ese lado. Hay gente inocente, ¿sí? Que no puede cambiar lo que le está pasando, ¿sí? Pero nosotros podemos inculcarle a las futuras generaciones ¿por qué está mal? ¿Por qué consideramos que está mal? Porque si no, siempre se justifica que no, que es por lo económico, que por lo político, y hay una sociedad que está sufriendo. Bueno, teníamos la idea de terminar con un escrito breve, como dice nuestro programa,
en la segunda clase, diálogo y producción escrita, breve de los participantes. No sé si lo quieren hacer, aunque sea pensar algunas líneas, aunque no la escriban. Si quieren hacer como una breve reflexión dicha. Ya están, me parece que han participado un montón. Y por ahí los que no Así que- participaron, si quieren decir qué se llevan de la clase o qué reflexión les merece o qué conceptos les quedan para seguir pensando. Bueno, algunos Con están respecto a la silenciosos. tarea que, Sí. con respecto a la tarea que les dimos, que tienen anotada, son 4 preguntas que tienen que hacer releyendo todo lo que está puesto en el aula virtual y sobre lo que hablamos. Pero el tema de que les pedimos que hagan preguntas significa que tienen que ser 4 preguntas, porque muchas veces pasa que, bueno, ponen alguna frase, pero no, porque el tema de poder transformar esa frase en una pregunta es el ejercicio que queremos, estamos a la expectativa de verlo después cuando lo manden, y tienen tiempo hasta el lunes completo, ¿no? Hasta ponerle 18 horas, 19, 20 horas como máximo. Pero bueno, ahora si alguien sí quiere decir una frase, una reflexión sobre un concepto, bueno, lo esperamos. Claudia dice que se anotó en el curso para abrirse a nuevas ideas. Bueno, esperemos no defraudarla, ¿no? Y que haya nuevas ideas para ella en el curso. Bueno, si las ideas no son nuevas, también se pueden pensar desde otro lugar. Todo está al alcance de la mano, pero la mano no alcanza para poder alcanzar, dice Leonardo. Uy, qué bueno, es un poeta, Leonardo. Sí. Muy bueno, Leonardo. Bueno, pero se puso a la mano de otro también, para que nos alcance lo que parece inalcanzable. Bueno, eso es fantástico lo que acabas de decir, Noemí. Claro, ¿por qué no puedo pedirle a un otro que me ayude? Cuesta a veces pedir ayuda, ¿eh? Bueno, Sí. Claudia. Sí, las nuevas ideas, sí, a veces las nuevas ideas en realidad son las mismas que ya teníamos, pero vistas desde otro lado, ¿no? También. Sí. Sí, hola, sí, estaba pensando con esto del dolor. El otro día vi un pequeño documental de la Madre Teresa de Calcuta y me interesó mucho esto de que bueno, ella todo el tiempo estaba ayudando a personas en situaciones extremas y le preguntaba al periodista cómo soporta eso, ¿no? Bueno, ella dice que ve el sufrimiento, se apoya bueno, en su fe y bueno, que transforma ese dolor en una acción. Bueno, dentro de la historia tenemos muchas personalidades que transforman ese dolor después de un momento de conflicto y lo transforman en acción, no se quedan en el dolor en sí sufriendo todo el tiempo, sino que se ponen a trabajar, a laburar o a dar por el otro amor, una forma de decir, porque está ayudando a veces sin ayuda del Estado o simplemente donaciones. Me parece que está bueno entender el dolor, verlo, y si uno tiene la posibilidad de transformar eso en una acción concreta, es una manera de no solamente ser una persona que ve, ¿no? Que obviamente que también está bueno verlo, escribirlo como lo hace un periodista con las fotos, porque si no está esa foto, no nos enteramos de nada. Creo que cada uno dentro del aporte que tengamos en la filosofía, o en la acción misma, es interesante cómo esa imagen de dolor se puede transformar después en una acción positiva, en ayudar al otro, o de la manera en la manera que uno pueda hacerlo. Ya el hecho de estar hablando de este tema, estamos visibilizando la situación y entendiendo los conceptos que
por ahí estamos sentados en un bar viendo muy felices, o no, tomando un café muy rico, y del otro lado del mundo están pasando cosas un poco difíciles. Qué bueno, Julio, buenísimo. Muy bueno. A ver, acá hay algo escrito. Me gusta escucharlos, por ahí en el momento de la clase me bloqueo porque me quedo con ideas sueltas, pero me quedo cuestionándome varias cosas en el resto de la semana. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Paula. También muy lindo lo que escribís, y la idea es esta. La idea no, la realidad, la experiencia es esta, que nos quedemos reflexionando, como nosotros traemos los textos y el proyecto, pero ustedes nos devuelven cosas que nos tenemos que poner a pensar, ¿no? O sea, nosotros seguimos, gracias a ustedes, reflexionando también. Novedades o las mismas cosas, como decimos, pero desde otros puntos de vista. Bueno, nos quedan, para si alguien quiere decir algo más, unos minutos, y además decirles que la próxima clase es querer, poder, deber, o sea, más metidos con la ética, el deber ser, y la última es verdad y autenticidad. Y yo quiero preguntarles si hay alguien que sabe, porque yo tengo la película Copia Certificada de Abbas Kiarostami, que es una película que nos vendría súper bien para el tema de la verdad o no, pero la tengo en un CD. Si alguien sabe conseguir el link, Abbas Kiarostami, es un poco complejo conseguir los links de él, porque es un cineasta muy famoso iraní, falleció en el 2016, en Francia, pero todavía tiene como medio sellados la fundación que lo sigue, y qué sé yo, no es tan fácil encontrarlos en YouTube. Pero si alguien encuentra esta película y tiene el link, sería bueno, porque así la última clase la venimos viendo antes de que sea la clase. Si no, también podríamos elegir otra película, pero esta es como que viene como anillo al dedo. Copia Certificada, es una película nueva, la última prácticamente que hizo. Y está filmada en Italia, además es una película linda. Vemos los paisajes italianos. Bueno, si alguien sabe, copia certificada, sí, Julio. Copia certificada de Abbas Kiarostami. Acá lo escribo. Abbas Kiarostami. Todavía no la necesitamos para la próxima clase, es para la última. Entonces hay tiempo. Y si no, no sé, llevo el CD a Mitre y de María, donde está la sede de la UNAP, pero no sé cómo la mirarían, se la tendrían que ir pasando unos a otros. Bueno, última palabra. Se puede subir a un Drive. ¿El CD? Claro. Ajá. Compartirlo en un Google Drive, se me ocurre, y de ahí Sí. poder reproducirlo todos con un link. A mal puerto fuiste por... Le preguntamos a Sabrina de la parte Sabrina técnica. podría saber, sí. Bueno, lo vamos a hablar después con la parte Y tecnológica. Gabriela, si conoces a alguien, también averigua. Sí, voy a averiguar, sí. Y les agradezco muchísimo por las clases, porque nos ayudan a reflexionar muchos temas. Bueno, como siempre, gracias a ustedes. Que les sirvan. No sé si les sirve, si quieren, hoy hablamos de algunos, en general subimos por ahí fragmentos o frases de los autores de los que hablamos. Hoy no subimos de todos para no sobreabundar, pero si les sirve a ustedes para seguir pensando, podemos subir algunos fragmentos de Schopenhauer y de Stuart Mill. No sé si no, bueno, también lo pueden buscar por internet, que hay autores por demás. Cualquier cosa nos dicen. Y acá lo que tampoco subimos es lo de Eric Fromm. El libro lo tengo por acá. ¿Podrá sobrevivir el hombre? Porque justo hablando del dolor de los migrantes y todo, apareció esta nueva guerra, ¿no? Bueno, Claudia dice que subamos. Y les leo como final
tal vez esto último, todos los hombres de buena voluntad, es de Eric Fromm, todos los hombres de buena voluntad, mejor dicho, todos los hombres que amen la vida, deben formar un frente unido en favor de la supervivencia, en pro de la continuación de la vida y la civilización. Con todos los progresos técnicos y científicos que el hombre ha hecho, está obligado a resolver el problema del hambre y la pobreza, y para eso puede proporcionar soluciones a ensayarse en diferentes direcciones. Hay una única cosa que él no debe ofrecer: seguir con los preparativos para la guerra, que esta vez llevará a la catástrofe. Hay tiempo todavía para anticiparse al desarrollo histórico próximo y para cambiar su curso, pero si no actuamos pronto, perderemos la iniciativa y las circunstancias, las instituciones y las armas por nosotros creadas se nos impondrán y decidirán nuestro destino. ¿Saben cuándo lo escribió? En el año 1990. O sea, pareciera que cuesta aprender, aprehender. Bueno, y ahí les compartí también en el Drive el libro del que sacamos el texto de Epicuro, ¿no? Tiene un montón de textos así de ese estilo, son como pasajes novelados de momentos de los filósofos que sirven para reflexionar, son todos muy breves. Yo no conocía el libro, me lo pasó Rosalía, y es muy recomendable. Si les gusta la filosofía y les gusta la literatura, pueden sacar provecho de la lectura de este libro. Lo pueden ir leyendo de a poco porque cada capítulo tiene 2 o 3 páginas nada más. Así que bueno. Bueno, y después subimos algunos fragmentos de Mill y de Schopenhauer para seguir pensando y para ir viendo cómo los conectamos con las próximas clases que nos quedan. Y bueno, eso podría ser para la clase 3, justamente, que vamos a armar, porque está la ética de Mill, la ética de Kant, Schopenhauer también, con su pensamiento ético, pero vamos a trabajar desde ahí, desde fragmentos de afirmaciones éticas de los distintos pensadores. Bueno, creo. Porque siempre estamos recuperando lo que captamos, podemos captar de lo que a ustedes les interesa también. Bueno, siendo las 12 y sereno, terminamos esta clase. Y para todos, que tengan una buena tarde, linda, y lo pasen bien. Y si la finlandesa Lena Maya siguió en el grupo, le digo en finlandés, kiitos kun olit meidän kanssa, Lena Maya. Kiitos, gracias. Ahí está, bien. Bueno, entonces hasta el próximo miércoles. Ensi keskiviikkona tavataan taas. Bueno, gracias a todos. Buenas Chao. semanas, miércoles. Chao, gracias. Chao.